Nosotros somos ya del aula 3. Esta es nuestra segunda clase. Y en esta ocasión, luego de haber visto la semana pasada la evolución, teorías de la evolución, vamos a conversar de frente sobre Grecia. ¿Qué cuestiones de tiempo debemos enfatizar en las culturas más significativas y que más aportes han tenido a la actualidad? En el caso de Grecia y de Roma, que es lo que vamos a ver hoy día. Hemos dejado Mesopotamia, Egipto de lado, para centrarnos en estas dos grandes culturas del mundo antiguo. Como tú ya sabrás, todo proceso geográfico, histórico que nosotros trabajamos en clase, tenemos que localizarlo, tanto en el tiempo como en el espacio. En el tiempo, quiere decir que vamos a localizar entre qué años o entre qué siglos se desarrolló esa civilización o ocurrió ese acontecimiento. Y en el espacio nos referimos a en qué lugar, en qué país, o en qué departamento, o qué continente también. Tú, si deseas, puedes ir apuntando a lo más importante, ¿no? Por ejemplo, la localización yo lo apuntaría. ¿Entre qué años se desarrolla la civilización griega? Bueno, entre los años 2700 A.C. ¿Qué significa A.C? Vamos, fuerte. Antes de Cristo. Antes de Cristo, excelente, Kerry. Hasta el año 323 después de Cristo, año en que es conquistado por Macedonia. ¿Dónde se desarrolló? En la península de los Balcanes. Yo acá te he puesto un mapa. Lo característico de Grecia es que está conformado por diferentes ciudades-estado. A cada una de estas ciudades se le llama polis. Una polis es una ciudad independiente, con su propio dios, su propia organización, su propio gobernante, etc. Vamos a identificar algunas polis. A ver, por ejemplo, por acá, mira, yo veo Troya, Lesbos, Jonia, Samos, Eubea, Tesalia, Epiro, Atenas, Esparta, Beocia, Delfos, Corinto, Micenas, Argos, Knossos, entre otros. Son diferentes ciudades de Grecia, cada una independiente, pero cuando hay un asunto, por ejemplo, una guerra, entre ellas se van a ayudar. Si quieren comercializar, también pueden intercambiar sus productos. Esa es la característica de Grecia. Ahora, Grecia no siempre fue como la imaginamos, ¿no? De repente con toda su mitología bien desarrollada. Tuvo un proceso que surgir. Tuvo un proceso desde su inicio hasta su época final. Va a ir cambiando, va a ir siendo conquistada, va a ir modificándose hasta desarrollarse la Grecia clásica que nosotros conocemos y que tanto nos llama la atención, que es esta época de aquí, el periodo clásico. Esto es lo más llamativo de Grecia, pero no siempre fue así, míralo. ¿Desde cuándo empezó su desarrollo? A ver, aproximadamente en el 3000 a.C., con el desarrollo de la cultura minoica o cretense. Comencemos con Esparta. Esparta, por las películas, de repente por los dibujos, sabemos que son una sociedad bastante militarizada. Amantes de la guerra, buenos guerreros. Por eso que su divinidad principal va a ser el dios de la guerra. ¿Quién es el dios de la guerra en Grecia? ¿Ares? Ares, el dios de la guerra. Ellos se localizan en la península del Peloponeso y van a seguir trabajando como actividad principal la agricultura. Ojo, Grecia fue una sociedad esclavista, es decir, habían guerras y los prisioneros de guerra, los derrotados, eran esclavizados. La esclavitud es algo normal en esta época. Entonces practicaban la agricultura, eran muy buenos soldados, muy buenos militares. A ellos se les instruía mucho en el arte de combatir.
no tener miedo. Incluso cuando practicaban y entrenaban en los grandes campos que ellos tenían, practicaban el combate así cuerpo a cuerpo, con armas, tenían una frase. Ellos decían, mientras más sudes en el entrenamiento, menos sangrarás en el campo de batalla. Por eso tenían un entrenamiento bastante fuerte. Terminaban ellos agotados, para que de esa manera, al momento de entrar en guerra, no sientan ese cansancio, porque ya han entrenado algo similar, ¿no? Algo similar. En el aspecto social, pues, había mucha diferenciación. Eran muy valorados los soldados y eran mal vistos los campesinos, las artes eran mal vistas. Al final, toda la legislación espartana, todas las leyes van a ser recopiladas por este señor llamado Licurgo, pero las leyes espartanas no son tan influyentes en la actualidad, pero sí, ojo, lo que va a pasar en Atenas, que es la otra ciudad importante en Grecia. ¿Qué pasó en Atenas? Bueno, Atenas va a dar énfasis al conocimiento integral, también la guerra, sí, pero también el deporte, también la filosofía, la medicina, la ciencia, y es por eso que ellos tienen como divinidad principal, dios de esa polis, a la diosa de la sabiduría. ¿Quién era? Atenea. Atenea, Palas Atenea, muy bien. A diferencia de Esparta, Atenas no opta por la agricultura. Desarrollo de agricultura sí, porque es lo que le va a permitir alimentarse, pero sobresalen en el comercio marítimo. Y nosotros tenemos una palabrita para el comercio. En esta sociedad políticamente bien organizada, había una autoridad. Ojo, Atenas también era una sociedad esclavista. No vamos a decir que Atenas era wow, lo mejor, moderno, no. Era esclavista. También torturaba, tenía esclavos, etc. Entonces, su autoridad se encargaba, pues, de gobernar, hacer leyes, hacer que se cumplan las leyes, cobrar impuestos, etc. No hay problema, cielo. Y Atenas era una sociedad integral. Por ejemplo, de aquí de Atenas tenemos un principal aporte a la actualidad. Competencias deportivas que se realizan cada 4 años. ¿Cómo se llaman? ¿Las Olimpiadas? Las Olimpiadas. Surgen aquí en Atenas, en honor al dios Zeus. Se desarrollaban todos en la ciudad de Olimpia. Y ahí participaban estos competidores. Al principio fue con una túnica ligera y después fue completamente desnudos, ellos participaban. ¿Por qué de esa manera? Porque los griegos en general admiraban la belleza del cuerpo humano. Decían que era perfecto. Es por eso que ellos no tenían ningún problema en participar desnudos en estas competencias. Y hasta el día de hoy se han mantenido competencias como, por ejemplo, maratón, lucha, lanzamiento de bala, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalinas, que ya se practicaban en Atenas. Y es un aporte, apunta ahí. Y el otro aporte que tiene tan importante Atenas para la humanidad es el surgimiento de la democracia. Es en Atenas que surge esta forma de vida política que hasta el día de hoy sigue vigente. Muchos países, incluso el Perú, elige a sus autoridades por democracia. Lamentablemente para Grecia, no es la única civilización que se está desarrollando en Europa o en la zona de Asia. Existe otra, también muy aguerrida, los persas. Son sociedades que se desarrollan simultáneamente. ¿Qué significa simultáneamente? Solo sin que nadie que los rija. Tiene que ver con el tiempo, simultáneo. ¿Qué significa simultáneo? ¿Al mismo tiempo? Eso, al mismo tiempo. Entonces, Grecia, Roma, Persia, Fenicia,
hebreos, Mesopotamia, Egipto, son sociedades simultáneas. Se desarrollan todas al mismo tiempo, pero por orden, nosotros las estudiamos desde las que surgen primero hasta las que surgen al final, pero se van desarrollando al mismo tiempo. Entonces, cuando Grecia empieza a expandirse por el mar, se encuentra con otra civilización, los persas. Los persas también quieren apoderarse del mar Mediterráneo, al igual que los griegos. Entonces, Heródoto, el padre de la historia, narra toda esta guerra, pero él conocía a los persas con su antiguo nombre, los medas. Por eso esta guerra él lo llama las guerras médicas. Oye, acá me falta una S. Las guerras médicas. Entonces, en las guerras médicas se enfrentan Grecia contra Persia. O, entre paréntesis, los medos. Ahí está. Hubo 3 guerras médicas, enfrentamientos bastante crueles, que terminarán al final con algunas hazañas, como por ejemplo la que realizó Filipides, este velocista mensajero griego, tenía la función de llevar el mensaje desde el campo de batalla hasta donde se encontraba el general. Era una distancia aproximada de 42 kilómetros. 42 kilómetros, imagínate. No es 100 metros, ¿no? 42 kilómetros. Y él tuvo que llevar el mensaje de victoria del ejército griego para poder cuidar la ciudad. Corrió sin descansar esos 42 kilómetros, alcanzó a llevar el mensaje, lo entrega y fue tanto su esfuerzo que al entregar el mensaje fallece. En honor a él se agrega una competencia más en las Olimpiadas, que es la competencia de maratón. Porque en esta batalla, en las pampas de Maratón, Filipides corrió entregando este mensaje y terminó falleciendo. En la Segunda Guerra Médica tenemos otra proeza, otra hazaña, los famosos 300. ¿Te acuerdas de la película? Es un poco antigua de repente. Yo no la vi, profe. Pero hay una película Sí llamada que 300. existe. Claro. Sí sé que existe. En términos resumidos, 300 espartanos. ¿Cómo eran los espartanos? ¿Aguerridos o débiles? Aguerridos. Sumamente aguerridos. Estos 300 espartanos tuvieron que enfrentar a un ejército persa sumamente numeroso. Lo superaban 7-1. Había 7 persas por cada espartano. Ahora, ¿cómo hicieron los espartanos? Muy sencillo. Ellos tenían que soportar un pase así. Un pase. Acá separados los espartanos, para que los persas no ingresen por este pase, por este conducto, por este tipo de camino, llamado las Termópilas. Al final, pues, la hazaña de estos espartanos va a ser positiva, porque va a impedir por mucho tiempo el paso de los persas. Lamentablemente, los persas encontraron otro camino, un poco más largo, pero un camino al fin y al cabo. Y terminarán, pues, destrozando al ejército de los 300 espartanos. Pero la hazaña sirvió para que las demás ciudades vayan preparándose mientras ellos frenaban el avance de los persas. Al final, en esta guerra, Atenas busca una alianza con las otras polis, Tesalia, Delfos, Tebas, Oropo, Corinto, entre otras. Y con esta alianza logran vencer a los persas. Pero ojo, Esparta ha quedado arruinada, destruida. Esparta está aquí. Fue derrotada. Atenas es la que va a ganar. Por lo tanto, las guerras médicas son victoria para Grecia, ojo, victoria para Grecia, derrota para Persia, pero no toda Grecia va a ganar. Específicamente, Atenas. ¿Y te acuerdas
¿Qué tipo de gobierno estaba proponiendo Atenas? Que dura hasta el día de hoy. Democracia. La democracia. Es por eso que inmediatamente después de las guerras médicas, en Atenas llega el señor Pericles a gobernar. Y Pericles es nieto de Clístenes. Clístenes, creador de la democracia. Entonces Pericles va a instaurar la democracia en toda Grecia, en Atenas y en gran parte de Grecia. Va a desarrollar el comercio marítimo, va a ser amigo de Sócrates, es decir, va a impulsar la filosofía, va a dar mucho énfasis a lo que es el teatro. Dramaturgos como Sófocles o Esquilo van a surgir en esta época, porque Pericles era una persona de dinero. Tenía mucho dinero y podía fomentar las artes, el pensamiento, etc. Hasta ahí todo estaba muy bien. Pero Esparta va a resurgir. Así como el ave fénix, de entre sus cenizas resurge Esparta. Y le va a buscar la guerra. ¿Adivina a qué ciudad? A Atenas. Porque Atenas se ha convertido en la ciudad más importante. Y Esparta, con un resentimiento profundo, porque gracias a su esfuerzo Atenas ganó la guerra, ahora se va a enfrentar a su ciudad vecina. Esparta contra Atenas. A esto es lo que se conoce como las guerras del Peloponeso. Esparta versus Atenas. Por ver quién va a dominar toda Grecia. Al final, Esparta, con un gran ejército y con alianzas importantes, como por ejemplo Tebas, que traiciona a Atenas, Macedonia, Corinto, Epitauro, logran vencer a Atenas. Entonces, guerras del Peloponeso, victoria de Esparta, derrota de Atenas. Y con eso la democracia empieza a peligrar. Esparta ha ganado. Lamentablemente para Esparta, sus aliados como Tebas la van a querer conquistar. Y Tebas lo va a conseguir. Pero luego un aliado que estaba más hacia el norte, Macedonia, envía un contingente militar y conquista Tebas y Esparta. Así tenemos, por ejemplo, al rey Filipo II, Macedonia, que conquista Esparta, quiere conquistar Persia, pero no puede, y su hijo ya Alejandro Magno es quien, luego de la muerte de su padre Filipo, llega a conquistar Persia, la India, etc. Muere Alejandro Magno y lamentablemente Grecia va a quedar dividida en sus tres generales. Listo, y Matías nos ayuda con la pregunta 2. Perfecto. ¿Qué hacemos con todo acontecimiento geográfico o histórico? Lo localizamos. A ver, Roma se desarrolló aproximadamente entre el año 753 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. ¿Dónde? En la península itálica. Con tu lapicito, por favor, me vas a ayudar dónde está la península itálica. Esa es la península itálica, mira, ves. Se parece una bota. Así es, esa es su característica, ¿no? Tiene forma de bota. Ya, por eso, pero todo eso es Roma al inicio. Roma es solamente esto. Hay otros pueblos ahí, por ejemplo, en amarillo. A ver, ¿qué pueblo está aquí? En amarillo. Profesor, no lo sé. Sencillo. Todo mapa tiene su leyenda. Acá está la leyenda, mira, ven. Ahí está arribita. Aquí está, La entonces. civilización etrusca. Aquí están los etruscos. Aquí empezó Roma. Con las ciudades latinas. Ya. Acá en verde. Chiquitito. Chiquito. Acá en verde. ¿Qué civilización? Los cartagineses. Ajá. Es decir, los que provenían de Cartago o Cartago, que está aquí. Cruzando parte del mar Mediterráneo pueden llegar a estas islas. Sicilia, Cerdeña y Córcega. Incluso
colindaban, tenían un pueblo vecino, acá en color oscuro, medio marrón, medio guinda. ¿Qué pueblo estaba aquí? Magna Grecia. La Magna Grecia. Grecia, es decir, los griegos que estaban acá ya habían conquistado esta parte de acá, del sur de Italia. Si los griegos querían, hubieran conquistado todo, pero solo conquistaron la parte sur. Y acá en morado, el pueblo samnita. Entonces, era una situación difícil. Acá empezó Roma, pero mira lo que llega a conquistar. ¿Te acuerdas? Mira, acá está Roma, mira, mira, de la botita, solamente la parte del medio. Profesor, ¿dónde es eso? Aquí. Y mira todo lo que llega a conquistar Roma, todo lo que está en color anaranjado. Se llega a expandir por casi todo el mundo conocido de esa época. La península ibérica, las islas británicas, el centro de Europa, toda la península itálica, el mar Mediterráneo, conquista todo el mar Mediterráneo, toda Grecia, la parte occidental de Asia, el norte de África se apodera de Cartago, todo, todo. Es decir, se convirtió prácticamente en el imperio más poderoso de las sociedades antiguas. Pues vamos a borrar aquí. Y al igual que vimos el desarrollo histórico de Grecia, también hay que ver el desarrollo histórico de Roma. Vamos a analizar el cuadrito.